Como sabéis, este acto lo hemos organizado desde la Asociación Cultural Chozas de la Sierra, apoyando a la plataforma que apoya a la sanidad pública, y hemos traído a 4 personas para que nos cuenten un poco la situación de cómo está ahora mismo la sanidad pública, que es un interés general de todos. Va a empezar a hablar Vicente Losada. Muchas gracias por estar aquí. Y es economista, activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y de la Plataforma contra los Fondos Buitre. Y ha trabajado en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante 35 años. Y posteriormente intervendrá Vicente Palomo, que es médico desde hace 42 años, y de los cuales 34 en Torrelaguna, y ha participado en muchísimas conferencias. Luego vamos a contar con Guillén del Barrio, enfermero, y trabaja en las urgencias del Hospital de la Paz desde el 2015, y Juanas, que lo conoceréis todos porque ha trabajado en el SAR de Soto del Real. Pues te cedo la palabra. Muy bien. ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la plataforma, creo que se llama Ciudadana, por la restitución y defensa de las urgencias rurales, ¿no?, de Soto del Real, de la Sierra. Vale. Pues agradecer la oportunidad que han dado, o que nos han dado, a la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, en este caso a la plataforma en la que también soy activista, pero también habría mucho que hablar de eso, ¿no?, por el tema de cuántos hospitales de la Comunidad de Madrid están en manos de fondos buitres, pero bueno, eso sería otra película. Entonces, bueno, pues agradecerlo, y me han comentado que ellos o que ellas tenían interés en que hablase más bien de la ley Ómnibus. No sé si alguna de vosotras o de vosotros sabéis lo que es la ley Ómnibus. Más o menos tenéis idea. Levantad la mano, digo, para que... vale. Bueno, estáis aquí puestísimos. Y puestísimos. Bueno, pues la cuestión es que me han dicho que tenía que hablar de este tema, y porque luego el resto de compañeros y compañeras podrán hablar más específicamente de temas de salud. A ver, yo no soy ningún experto en la ley Ómnibus, pero sí que algunas cosas pues me he leído. La ley Ómnibus es amplísima. Para que os deis una idea, este es el proyecto de ley que fue aprobado, creo que fue el 26 de marzo, creo, o de febrero de este año, del 2022. Está en este tipo de letra, tiene 198 páginas, o sea, prácticamente 200 páginas, y afecta a todos los sectores de la actividad que cualquier colectivo ciudadano, cualquier sociedad tiene. Es decir, que es una ley que cuando se apruebe, que entre paréntesis se pretende aprobar el próximo día 15 de diciembre, lo digo porque va a haber una concentración por la mañana en la Asamblea de Madrid, porque desgraciadamente con la mayoría absoluta que tiene la suma del Partido Popular con Vox, pues la ley desgraciadamente va a salir adelante. Es una ley que nos va a marcar a todas y a todos en los próximos 10 o 15 años como mínimo, sí, en las próximas elecciones, y con esto no estoy llamando al voto a nadie ni por ninguna formación política, pero si en las próximas elecciones la señora Ayuso y el Partido Popular junto con Vox vuelven a tener la misma correlación de fuerzas que hay ahora, pues lo vamos a sufrir, y bastante. Esto sería un poco a nivel de introducción. Bueno, pues dicho esto, hay una serie de aspectos que dentro de la ley Ómnibus afectan directamente, directa e indirectamente, depende de cómo se interprete, a la salud de la población, y también de manera directa o indirecta a lo que se conoce como la asistencia sanitaria, que como pacientes, en el supuesto de que fuésemos en algún momento pacientes, pues también va a afectar de manera sustancial.
Bien, pues dicho esto, a ver si funciona. Sí, no funciona. No, vamos a ver. Pues dicho esto, un poco el contenido de la presentación que voy a hacer. En primer lugar voy a dar una pincelada, pero muy general, sobre qué es la ley Ómnibus. En segundo lugar, voy a explicar un poco cómo inciden determinadas políticas públicas que se contemplan en la ley, cómo inciden en la salud de la población, de las madrileñas y de los madrileños. En tercer lugar, voy a hablar específicamente de uno de los aspectos que contempla la ley, que es, como veis ahí, que es la creación de lo que van a llamar la Agencia de Contratación Sanitaria. Y en cuarto lugar, dentro de los muchos daños colaterales que esta ley va a tener, sobre todas y sobre todos, hay uno que especialmente a nosotros, como Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, pues nos ha llamado la atención, que es la Cámara de Cuentas. Pero bueno, si luego en el debate hay posibilidad, pues también podemos hablar un poco más de urbanismo o de tal, ¿no? Y luego ya pues como conclusiones de lo que hemos contado, ¿no? Bien, pues ¿qué es la ley Ómnibus? La ley Ómnibus se conoce como la ley, como veis ahí, el nombre correcto es la Ley de Medidas Urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la administración. Con este nombre tan rimbombante, lo que de alguna manera, lo que están ocultando de manera opaca, ya lo veremos posteriormente, es un proceso de privatización todavía mayor del que ya existe en todos los ámbitos de los sectores de la actividad de esta Comunidad de Madrid. No solamente en el ámbito de la sanidad, sino en el ámbito del urbanismo, en el ámbito del medio ambiente, etc. Para que os hagáis una idea, cuando se apruebe esta ley, va a modificar, como veis ahí, 31 leyes que ya existen, 3 decretos, bueno, no sé si de 3 a 5 decretos, y van a introducir 15 nuevas disposiciones. Entonces, ¿en qué afecta? Pues en toda esa amplia gama que vais aquí. Desde, no sé si se ve por ahí, pero bueno, desde el urbanismo, que estaría representado por esto, pasando por la flora y fauna que existe en la Comunidad de Madrid, por el medio ambiente, por el tema del transporte y fundamentalmente el segundo coche es porque va a afectar directamente a un proceso mayor de urbanización del sector del taxi como transporte público. Va a afectar también a las vías pecuarias porque van a permitir la generalización de caminos o de carreteras a través de esas vías pecuarias, con lo cual va a producir el deterioro del medio ambiente que está alrededor de esas vías pecuarias. Va a afectar al juego, va a afectar a las parejas de hecho, va a afectar a la transparencia, que es donde veis ahí la lupa, y no sé si se va, no se ve, pero bueno, va a afectar también a los temas el tema de seguridad contra incendios y el tema de la policía y protección civil. Estos son, entre otros, muchos aspectos que va a afectar de manera directa y de forma brutal. Bueno, pues dicho esto, para que os hagáis una idea de todo lo que va a afectar la ley Ómnibus, vamos a continuación a pasar en qué medida una serie de políticas públicas que va a poder llevar a cabo con la aprobación de esta ley el gobierno del Partido Popular, ¿en qué afecta? Bueno, pues afecta. En el tema del urbanismo, como podéis ver aquí, ahora mismo cuando en un determinado terreno municipal se quiere construir determinadas viviendas, se cede el terreno por parte del ayuntamiento, pero un porcentaje de ese terreno, para las que no lo sepáis, un porcentaje de ese terreno se destina a equipamientos y a zonas verdes. Bien, pues con esta ley, cuando se apruebe, lo que permite es la reducción drástica de este suelo que estaría dedicado para equipamientos y para zonas verdes. Es decir, se va a disminuir. Pero no solamente es que se va a disminuir, sino que se le da la opción a las empresas constructoras que van a actuar sobre esa zona que se va a urbanizar, se les va a permitir que a cambio de no ceder ese terreno, que ya de por sí está reducido, a una compensación monetaria, de tal manera que a través de esa compensación monetaria incluso no vamos a tener terreno mínimo para esos equipamientos. Esa es una cuestión. Claro, ¿qué significa? Que si no hay terreno o tenemos muy poco terreno para dedicar equipamientos, no va a haber superficie suficiente para hacer escuelas, institutos públicos,
centros de salud, hospitales en su caso, etc. En lo que nos afecta a nosotros. Y si no va a haber zonas verdes, o las zonas verdes van a ser menores, evidentemente eso también va a afectar de manera directa e indirecta a la salud de la población. En segundo lugar, se van a privatizar la gestión de las licencias para, de alguna manera, que todo este proceso previo pues se vea reducido en el espacio y en el tiempo. Y en tercer lugar, va a promover un nuevo modelo de vivienda protegida pero de carácter privado. Cuidado. Y esto también es importantísimo porque, de alguna manera, lo que pretenden con esto es sustituir la vivienda protegida privada por lo que hasta ahora mismo se viene haciendo, que es la vivienda social o la vivienda, protegida pública, ¿no? Bien, esto es lo que tiene que ver con urbanismo. Con medio ambiente. Pues con medio ambiente, lo que he dicho antes, van a permitir el uso económico de vías pecuarias, va a reducir la protección de los montes públicos y de los espacios protegidos. No me voy a extender mucho, pero hasta el punto de que parques regionales que son ahora mismo declarados como tales, como puede ser el de El Jarama, el de Guadarrama, van a permitir que exista caza, van a permitir que se hagan urbanizaciones dentro de estos parques regionales y van a permitir actividades de restauración a través de la construcción de hoteles o de la construcción de restaurantes en zonas donde ahora mismo tenemos absolutamente zonas protegidas. Y luego también va a reducir la flora silvestre y el arbolado. Y luego está el tercer factor, que es el transporte, que como consecuencia de esta ley, cuando se apruebe, lo que van a permitir hasta el año 2027, que en teoría no sería posible, de acuerdo con la normativa legal vigente en este momento, que vehículos con el calificativo del C puedan circular por la Comunidad de Madrid hasta el año 2027, con lo cual los niveles de contaminación ambiental van a subir como consecuencia de la utilización de estos vehículos, habiendo extendido el plazo hasta el año 2027. Y lo que es curioso es que a lo largo de las 198 páginas no se hace ninguna mención específica ni concreta hacia el tema del transporte público, que es un elemento, el desarrollo del transporte público es un elemento esencial para disminuir la contaminación, tanto acústica como la contaminación atmosférica, ¿no? Bien, todo esto, ¿a qué lleva? Estas cuestiones, pues lleva a un deterioro de la salud de la población, porque el incremento de la disminución de los equipamientos va a suponer que va a haber limitaciones en la construcción de centros de salud, con lo cual esto va a deteriorar la calidad asistencial de las personas que necesiten la utilización de estos centros de salud. Después, con el tema de la reducción de las zonas verdes, obviamente va a influir en la contaminación ambiental y en la contaminación atmosférica, lo mismo que lo que he explicado del apartado de medio ambiente, y con el transporte, pues ya lo he comentado. Esto sería, digamos, aquellas políticas públicas de las que de alguna manera, como consecuencia de la puesta en marcha de todo esto que acabo de explicar, van a incidir de manera directa en la salud de la población madrileña. Bien, ¿cuál sería el otro aspecto relevante que contempla la ley de ómnibus? Pues es la creación de una agencia de contratación sanitaria. Esta agencia de contratación sanitaria se regula en el artículo 41 de la ley que acabo de comentar y que, como podéis ver, se caracteriza porque va a tener personalidad jurídica propia, va también a tener autonomía de gestión y va a tener patrimonio propio y tesorería propios. Esto es importante que lo tengáis ahora en mente, por lo que luego ya os podré explicar. Pero la incongruencia de esto es que ahora mismo, bueno, y la dependencia que va a tener esta agencia de contratación sanitaria cuando se cree, es que va a tener una dependencia del Servicio Madrileño de Salud, o una cuestión que para mí me mosquea y que creo que los que han hablado sobre estos temas de la ley ómnibus no lo han resaltado, que es que siempre que hace mención al Servicio Madrileño de Salud, a continuación pone una frase que dice
u organismo de gestión que lo sustituya. Es decir, que tampoco tenemos garantías de que el Servicio Madrileño de Salud como tal, como está funcionando ahora mismo, pueda funcionar en un futuro. Porque si no, no tendría sentido que siempre que nombran en la ley ómnibus el Servicio Madrileño de Salud, a continuación venga la coletilla de u órgano de gestión que le sustituya. Si no tienen alguna intención directa para modificar la estructura y el funcionamiento del propio Servicio Madrileño de Salud. Bueno, pues ahora mismo en la situación actual, lo que pretenden es que de momento esa agencia de contratación sanitaria dependa del Servicio Madrileño de Salud. Pero decía que la incongruencia es que ahora mismo, desde hace ya tiempo, y Guillén y los demás también lo saben, existe una Junta Central de Compras. Esa Junta Central de Compras, la función que tiene es que cuando hay que hacer compras de un mismo producto, para generar economías de escala, para que se nos entienda el lenguaje normal, para generar ahorros o para evitar sobrecostes, existe esa Junta Central de Compras que debería, pero que desgraciadamente no lo hace en la mayoría de los casos, debería de realizar esas compras centralizadas para obtener mejores precios y ahorro en las compras de suministros o servicios que la Consejería de Sanidad necesita a través del desarrollo de la gestión en un periodo de tiempo determinado. Bien, entonces no se entiende, o por lo menos nosotros no somos capaces de entender que existiendo ya una Junta Central de Compras tengan que crear esta agencia de contratación sanitaria. ¿Por qué quieren crear la agencia de contratación sanitaria? Pues nosotros interpretamos que existen diferentes factores. Uno de ellos es que quieren que esta agencia se rija por el derecho privado, no se rija por el derecho público. ¿De acuerdo? Eso es uno de los factores. El otro es que, claro, para quedar bien, lo que dicen es que van a cumplir lo que establece la vigente ley de contratos del sector público en lo que se refiere a las compras de suministros, bienes y servicios de gestión centralizada. La tercera cuestión, que también es a resaltar, es la forma de financiación. Y es muy importante, porque la forma de financiación de esta agencia de contratación sanitaria no va a ser exclusivamente, como ahora mismo lo hace la Junta Central de Compras, no va a ser solamente a través de los presupuestos generales, sino que también se contempla la posibilidad, esta de aquí que he puesto en rojo, que es a través de subvenciones y donaciones de entidades y particulares. Fijaros lo que significa esto. Lo que significa es que imaginaros que en el Hospital de La Paz se necesita determinados productos farmacéuticos cuyo suministro lo hace, por ejemplo, la empresa Pfizer, que es una de las que ha suministrado la vacuna contra la COVID-19, para que nosotros y nosotras nos entendamos. Bien, pues con esta normativa lo que va a permitir es que Pfizer, siempre y cuando el Consejo de Administración de la Agencia de Contratación Sanitaria lo permita, pueda hacer una donación a la Agencia de Contratación Sanitaria. Lo cual, ya lo veremos después, pero esto lo que va a provocar claramente, aparte, que lo vamos a ver ahora, de un conflicto de intereses, puede provocar un incremento todavía mayor de lo que es los temas de corrupción, que si ya no son pocos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pues con esto todavía van a ser muchísimo más. Bien, y luego también lo que permite es la realización de conciertos y convenios, no solamente con entes públicos, sino también con entes privados. Es decir, que yo para financiarme, yo puedo llegar a un concierto, por poner el mismo caso, con Pfizer, para que a cambio de que me financie a la Agencia de Contratación Sanitaria con 20 millones de euros, yo, como agencia de contratación, me comprometa a comprarle a Pfizer durante los próximos 10 años no sé cuántos medicamentos, sin entrar al ámbito del tema de las compras y de los concursos de licitación. Esta es otra de las cosas que es conveniente que lo sepáis y para resaltar. Y por último también sería a través de las tasas. Y luego la propia agencia de contratación sanitaria, como ya he dicho, también lo que permite es participar
en el capital de las empresas. Es decir, que aquí hay un feedback. No solamente es lo que os he comentado antes de que Pfizer pueda participar en la financiación de la Agencia de Contratación Sanitaria mediante una donación, como he explicado antes, sino que también lo que va a permitir es que la Agencia de Contratación Sanitaria pueda comprar o intervenir o comprar acciones o participar en el accionariado de una empresa privada. Imaginaros de lo que estamos hablando, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la situación actual, que si ya es mala, todo esto va a ser bastante peor. Bien, como también será el tema de las donaciones, lo que se va a producir es lo que acabo de decir, un conflicto de intereses, porque evidentemente la persona que ocupe el cargo de presidenta o de presidente o vicepresidente o vicepresidenta o las personas que conformen la Agencia de Contratación Sanitaria van a tener un posible conflicto de intereses porque esa propia agencia puede tener acciones de Pfizer y Pfizer puede donar a su vez a la Agencia de Contratación Sanitaria, con lo cual hay un claro conflicto de intereses porque no va a haber un planteamiento que sea absolutamente objetivo y neutral a la hora de la adjudicación de contratos vía suministros, vía servicios o vía gestión de servicios públicos. ¿Hasta aquí está claro o hay dudas? ¿Está claro? Esto es importante que cuando salgamos de aquí esto lo tengamos muy claro para decirlo de manera a nuestras compañeras y compañeros que están fuera y que no lo entienden. Bien, seguimos. Pero además, la cuestión es que lo que plantea la ley es qué pasaría si tuviéramos una nueva situación de crisis sanitaria como la que hemos tenido con el COVID-19 o que hubiera un tipo de catástrofe de las características que tengamos. Bueno, pues la ley Omnibus también contempla ese tema y lo contempla de la siguiente manera, de que solamente 2 personas de la Agencia de Contratación Sanitaria, en este caso enfocadas en la figura del presidente o presidenta y del vicepresidente o vicepresidenta, que son 2 figuras fundamentales de la Agencia de Contratación Sanitaria, van a tener autonomía y capacidad para hacer todas las compras que necesiten sin tener que dar a priori cuentas absolutamente a nadie, ni siquiera a la intervención delegada. Y esa competencia la van a tener justo durante el tiempo durante el tiempo en el que se amplíe o durante se extienda esa crisis sanitaria o esa catástrofe. Retrotrayéndonos en el tiempo, si nos vamos al año 2020, a marzo del 2020, que es cuando oficialmente se declaró el tema de la COVID-19, estamos todavía con la COVID-19, vamos a suponer que en Natal han pasado 3 años. Pues de acuerdo con esta ley, durante esos 3 años, tanto el presidente como el vicepresidente podrían hacer todas las compras que consideren oportunas sin tener que dar información ni dar ningún tipo de parte a nadie, a ningún órgano de control, ni siquiera a la Cámara de Cuentas ni a la intervención delegada. Lo único que tendrían es la responsabilidad de darlo a posteriori. Pero ya me diréis qué efecto tiene el poder dar cuentas de una serie de actividades que se han tenido sin consultar a nadie a posteriori. Prácticamente no va a servir de nada. Bien, esto es lo que de alguna manera digo aquí, ¿no? Que podrán adjudicar contratos de todos tipos que no estarán sometidos a fiscalización previa y que además todo esto va a perdurar durante el periodo de tiempo de vigencia de la situación que se declare de crisis y de tal. Otra cuestión relevante respecto de la Agencia de Contratación Sanitaria, que esto también tiene mucho que ver con el tema de la generación de deuda, que es que en un momento dado, por una serie de razones que voy a explicar ahora, se puede disolver esta agencia sanitaria. Se puede disolver porque hemos dicho que está sujeta al derecho privado. Con lo cual, como está sujeta al derecho privado, es el propio Consejo de Administración de la Agencia de Contratación Sanitaria y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el que tiene la competencia para decir en un momento dado que se disuelve la
la Agencia de Contratación Sanitaria. ¿Cómo se puede hacer esta disolución? A través por ley. También se puede hacer por decreto del Consejo de Gobierno, por ineficacia o incumplimiento de los objetivos y por otras causas. Cualquiera de estas puede ser motivo suficiente para que la Agencia de Contratación Sanitaria se disuelva. Pero lo más importante es que una vez que el Consejo de Gobierno o por ley se diga que la Agencia de Contratación Sanitaria se disuelve, viene el proceso de liquidación. Y ahí es donde viene la cuestión clave en este tema. Porque con esta liquidación lo que contempla la ley es que quien se va a subrogar de todas las obligaciones contraídas por la Agencia de Contratación Sanitaria durante el tiempo que ha existido o que ha estado gestionando, quien lo asume es el Servicio Madrileño de Salud. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que todos los acreedores y todos los deudores de la Agencia de Contratación Sanitaria, en un momento dado, si es disuelta, serán subrogados por el Servicio Madrileño de Salud. Con lo cual aquí tenemos otra clara maniobra para que si en un momento determinado estos señores no están contentos con lo que están haciendo, y ya me habéis visto con lo que he dicho o con lo que he hecho, pues evidentemente van a decir: ahora os paso el muerto al Servicio Madrileño de Salud, que sí que se financia a través de los presupuestos generales del Estado, y que si se financia a través de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y de los presupuestos generales del Estado, lo que significa es que estamos hablando de que al final lo pagamos todas y todos con nuestros impuestos. ¿Está claro? Bien, pues voy a avanzar un poco más porque me han dicho que me quedan 5 minutos. ¿Qué otras cosas la ley de ómnibus contempla? Pues también modifica la ley de ordenación sanitaria conocida como los CAM, que se aprobó en el 2001. ¿Y en qué lo modifica? En el artículo 22, en el 25 y en el 140. Los más relevantes son el 22 y el 25. ¿Por qué? Porque en el 22 lo que hace es que la ley del 2001, lo mismo que la Ley General de Sanidad y la Ley 15/97, que permiten y siguen permitiendo la entrada del sector privado en el sistema sanitario público, el artículo 22 lo confirma todavía más. Pero ¿qué ocurre? Que no solamente es que lo confirma a nivel de que haya coordinación con las organizaciones sanitarias privadas, y digo coordinación, sino que además, en el caso de la ley Omnibus, es lo que está marcado en rojo, y entre estas y las de ámbito público. Es decir, que de alguna manera está reconociendo explícitamente de que todos los hospitales y clínicas privadas existentes en la Comunidad de Madrid van a formar parte de lo que llama el gobierno del Partido Popular la red integral de asistencia sanitaria pública o de hospitales públicos. Es decir, que cualquier clínica privada formará parte, como cualquier hospital público, de la red integral, y por lo tanto tendrán pues todos los beneficios y todos los beneplácitos que tienen actualmente los hospitales privados. Bien, en lo que tiene que ver con el artículo 25, pues los 4 primeros puntos no los voy a comentar porque ya se reflejan en la LOSCAM del año 2001, pero ¿cuáles son los relevantes? Esto, claro, en coherencia con lo que acabo de comentar, cualquier persona o profesional sanitario de cualquier clínica privada va a poder acceder a la historia clínica de cualquier paciente, independientemente de que esté en el sistema, en un hospital público. Es decir, que un médico que esté en la clínica Fuensanta va a poder acceder a la historia clínica de un paciente que haya sido tratado en el Hospital Gregorio Marañón, por poner el ejemplo, con todo lo que significa, no solamente desde el punto de vista de acceso a la historia clínica y de datos personales, sino que además esto lo que puede suceder, no digo que vaya, pero puede suceder, y por eso yo creo que lo están haciendo, es porque en las propias clínicas privadas y hospitales y las empresas de entidades de seguros privados, Adelas, Asisa, Sanitas, etcétera, etcétera, van a poder conocer la historia clínica del paciente y van a poder hacer lo que se llama selección de riesgos. ¿Qué significa? Que ante una determinada demanda de un paciente, dependiendo de la historia clínica de ese paciente y si va a ser rentable
o no va a ser rentable el tratamiento de ese paciente, lo van a poder rechazar para ser tratado en una clínica privada. ¿Está claro? Pues esto es lo relevante. Bien, y bueno, luego las funciones de inspección, que es absolutamente relevante porque ya existen, pero lo único es que se les asigna a aquellos profesionales sanitarios que van a tener funciones de inspección, pues se les asigna un código numérico para que se identifique. Bien, y ahora vamos a lo de la Cámara de Cuentas. 2 o 3 minutos y termino. Vamos a ver, en lo de la Cámara de Cuentas hemos puesto porque la Cámara de Cuentas, en teoría, y en la práctica, en algunos casos, hasta el momento, tiene la competencia de controlar la gestión del equipo de gobierno que esté en un determinado momento. En este caso, el del Partido Popular. Bien, fijaros la maniobra. En este lado izquierdo voy a poner la situación actual y en el lado derecho la situación que se va a generar como consecuencia de la aprobación de esta ley ómnibus. Bien, primero, esto no es malo en principio. La ley actual, la Cámara de Cuentas, está formada por 3 consejeros exclusivamente. Con la nueva ley van a ser 7 y se considerará la convocatoria del Consejo de la Cámara de Cuentas con la presencia válida de 4 consejeros. Hasta ahí no habría nada que decir. Incluso es favorable porque hay más personas, con lo cual, en teoría, podrían desarrollar un mayor control sobre todos y cada uno de los organismos y entes públicos que forman el ámbito de la administración territorial de la Comunidad de Madrid. Pero fijaros aquí, el presidente, en el caso actual, es elegido por 9 años y lo eligen las 2/3 partes de los diputados y diputadas que hay en la Asamblea de Madrid. Subrayo, 2/3 partes. ¿Cuál es la situación con la nueva ley? Que van a ser elegidos por 6 años, por menos tiempo, claro, no se ve ahí, pero lo que viene es que es por mayoría. No es por 2/3 partes, sino por mayoría. ¿Qué significa? Que como ahora mismo la suma de los votos de Partido Popular y Vox tiene mayoría, pues evidentemente no habría ningún problema, directamente. Siguiente tema. Los consejeros, lo mismo, por 2/3 partes, pero la cuestión es que con la situación actual se permite que a cada uno de los grupos parlamentarios que tienen representación en la Asamblea de Madrid se les permite que hagan sus propias propuestas, con lo cual cabe la posibilidad de que un grupo parlamentario, entre comillas, progresista o de izquierdas, pueda hacer su propuesta y a través de este porcentaje de las 2/3 partes pueda salir elegido. ¿Cuál es la situación actual? Es que no se ve. La situación actual es que de las 2/3 partes pasamos a las 3/5 partes. Y por último, los funcionarios que existen ahora mismo en la Cámara de Cuentas. Los funcionarios que existen en la Cámara de Cuentas ahora mismo son seleccionados mediante un concurso de méritos a través de convocatoria pública. En el caso de la Cámara de Cuentas que va a salir de esta nueva ley, van a ser designados a dedo por los miembros de la Cámara de Cuentas. Es decir, las 7 personas que van a formar la Cámara de Cuentas son las que van, en definitiva, a decidir quiénes van a ser las personas que van a trabajar en términos reales en la Cámara de Cuentas, sin hacer ningún concurso previo de méritos ni mediante convocatoria pública. Esto trasladémoslos al ámbito de la Asamblea de Madrid, tal y como está constituida en este momento. Bien, ¿cómo está constituida? Pues ahora mismo los 136 escaños lo conforman 24 más Madrid, 24 del PSOE, 10 Unidas Podemos, que suman 58. PP 65, Vox 13, suman 78. ¿Qué significaría esto? Pues que aquí, en la situación actual, para que un consejero de la Cámara de Cuentas fuese elegido, necesitaría 91 votos. Con la situación de las 3/5, porque son 2/3 partes, con la situación de las 3/5 partes, en vez de 91 necesitaría 82. Fijaros en este dato. Es decir, están prácticamente con los números para tener mayoría absoluta y que fuese elegido directamente los consejeros de la Cámara de Cuentas. Pero es que en el supuesto de que no se consiguieran los 82 votos, el tema es que, como lo plantean,
es que habría 3 votaciones. En la primera votación se elegiría al presidente o a uno de los miembros, que sería el presidente o la presidenta. En la segunda a 3 nuevos consejeros, que ya serían 4, y en la tercera a otros 3, que formarían los 7 que he comentado que contempla la ley. Pero ¿cuál es el criterio? Pues el criterio es que sería por mayoría del número de votos que obtienen, con lo cual, si tienen mayoría de 78 contra 58, lo que estamos diciendo es que ellos se garantizan que los 7 futuros consejeros que van a formar parte de la Cámara de Cuentas se garantizan la mayoría absoluta de esos consejeros y de que todos sean candidatos o candidatas propuestas o bien por el Partido Popular o bien por Vox. ¿Qué significa esto? Que la Cámara de Cuentas va a estar absolutamente constreñida y limitada si queremos que se denuncien aspectos de irregularidades o de ilegalidades que se puedan realizar durante la gestión de los equipos de gobierno. Esto sería, a grosso modo, lo que significa la Cámara de Cuentas. Y ya termino. Conclusiones. La primera, esta ley ómnibus se ha hecho a toda prisa y además sin participación ni por parte de los movimientos sociales, ni de la ciudadanía, ni de los colectivos que de alguna manera defienden la sanidad pública. Para que os hagáis una idea, se han presentado 600 alegaciones, 600 alegaciones al texto de la ley ómnibus. No ha sido admitida ninguna, con la mayoría de PP y de Vox, ninguna ha sido admitida. Otra cuestión, una regresión en cuanto a lo de la protección de la naturaleza, por lo que he explicado antes. La especulación de la vivienda, que ya lo he comentado, y que eso conlleva una disminución en los equipamientos, tanto a nivel educativo como a nivel de sanitario. Y también, como he dicho antes, con la reducción de los espacios dedicados para zonas verdes, pues también hay una minoración sustancial. Y por último, pues también atenta contra la transparencia de la administración, porque como os acabo de comentar, uno de los casos, que es el de la Cámara de Cuentas, ya me diréis qué tipo de transparencia va a haber cuando la totalidad de los miembros de la Cámara de Cuentas van a ser personas propuestas por el PP y el PSOE. Y por último, desde el punto de vista de la sanidad, pues tendríamos, lo que he dicho antes, que la puesta en marcha de estas políticas públicas incidiría negativamente en la salud de la población, y con la agencia de contratación sanitaria pues tendríamos pues esto que os acabo de comentar a lo largo de toda mi intervención. Decimos que es opaca porque al estar sometida a derecho privado no va a estar sometida, al estar sometida a derecho privado, no va a estar sometida al control de la Asamblea de Madrid, es decir, va a estar fuera de él, no va a haber posibilidad de ver qué hace esta agencia, ni tampoco por parte de la ciudadanía. Y en lo que tiene que ver con las privatizaciones y con la corrupción, pues ya lo he comentado antes, con el tema de la participación en el capital de las empresas. Esto es un poco todo lo que os quería decir en mi intervención, y tan solo señalaros que el próximo día 15, que es cuando está previsto que se apruebe esta ley en la Asamblea de Madrid, está convocada una concentración a las 12 de la mañana, así que desde aquí os invitamos a que aquellas y aquellos que podáis, pues que sí seguir presentes, aunque desgraciadamente poco se va a poder hacer.